Presento la historia de Emilio, mi querido Emilio Valles Virdio. ¿Qué nos va? ¿Cómo va esta frase? ¿Quieres que me la aviente? Es que no es jueves. No es lunes. No es lunes. Tampoco es jueves. Tampoco es. No, digo, sí no es es jueves. lunes. Tampoco es viernes. Tampoco es viernes. Es la jueves presento de la yo. historia. No, lo estamos haciendo padrísimo. No es lunes, fatal. ni tampoco es viernes, es jueves, el día de la historia de Emilio Valles Vidrio. Bienvenido, mi querido Gracias, Emilio Valles gracias Vidrio. a ti. El qué gran honor. tornillo que qué? No sé. Que ganó la Segunda, Guerra Mundial. ¿Cómo? Estábamos hablando ahorita de. Ya sé, Ya yo no me me- ensucié por todos ¿Te lados. ensucié también? Estábamos hablando de la estandarización de la moda, ¿no? Ajá. De cómo los cuerpos, de la moda, de la vestimenta, que cómo se ha ido convirtiendo precisamente en este asunto de la estandarización. Y justo eso es el tema del día de hoy, del tornillo, de un tornillo que ganó la Segunda Guerra Mundial, o por lo menos cómo fue que el tornillo aparece para, para cambiar el destino de Europa y pues del mundo. Y es que esta historia comienza a principios de la década de 1920. El mundo era un caos en términos de estandarización, es decir, pues había cosas de todos tamaños, objetos de diferentes formas, tamaños, y cada quien vivía, o en cada país o en cada nación vivían de esa manera, ¿no? Pues, o sea, un ladrillo podría ser la medida en Estados Unidos, pero no lo mismo que en China, no lo mismo que en Japón, no lo mismo que en México. En fin, y en cada país tenía sus propias reglas, y en Estados Unidos el enredo era todavía mayor. Imagínense ustedes que en Nueva York, por ejemplo, el semáforo era diferente al que existía en Búfalo. En el caso, ¿Cómo? por ejemplo, en el caso de Nueva York indicaba detente con el semáforo en verde, y en Búfalo con el semáforo en rojo. ¿Pero de qué año estamos hablando? Estamos hablando de la década de 1920. O sea, el semáforo no era estandarizado. Los colores sí existían, el verde, el rojo y el amarillo, el preventivo. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Nueva York, por ejemplo, un semáforo en verde en Nueva York indicaba detente. En el caso de Búfalo era con el rojo. Y entonces tú podías manejar en Nueva York y veías el semáforo y te Oye, detenías, qué en horror. en verde. En caso de Búfalo, Imagínate. te lo pasabas, te pasabas el alto. Entonces, ese asunto solamente en una nación. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que surge el secretario de Economía, Herbert Hoover, que dice, a ver, vamos a acomodar las cosas y vamos a acomodar este caos. Y como era un burócrata y un metódico, y era una persona que creía en el sistema y en los sistemas para poder acomodar, y que los factores que sostenían a la economía era parte de la disciplina, convencido de que con los sistemas adecuados el caso de Estados Unidos se podía acomodar, decide entonces, pues, estandarizar toda clase de objetos y cosas, desde los adoquines hasta las copas y hasta los vasos. Así, por ejemplo, ¿Cómo? en un lugar, antes en Estados Unidos existían 65 tamaños de adoquines. Entonces él dice, no, son demasiados, vamos a poner 11. Solamente 11 tipos. ¿Y qué se refiere a eso? A que si en algún momento un adoquín se rompía, se quebraba, él tenía la oportunidad, la persona tenía la oportunidad de ir a donde vendían los adoquines, y solamente había 11. Y lo único que tenía que era sustituirlo o reemplazar la pieza dañada. Así que fue pues mucho más allá de lo que era el asunto de los adoquines. ¿Qué pasó? Decidido a pues acomodar la vida de los estadounidenses, empezó a estandarizar objeto por objeto. Sábanas de hospital, resortes de cama, forros de freno, neumáticos. Todo tenía que pasar por un filtro. Incluso cosas que no pensarías que se necesitaban, empezó a fijarlas, como por ejemplo, cuántas horas tenía que resistir un vaso de cristal metido en agua caliente. Cuánto, por ejemplo, tendría que tener un caucho o componerse de caucho un neumático de manera estándar. O sea, no era de más o menos, no, era el 70% del neumático tenía que ser caucho. Y así empezó a llegar a otros objetos que requirió incluso conversaciones con los productores, con los fabricantes, con los reguladores, con los políticos, incluso hasta con los lobistas. Tuvo que tener una confrontación casi a gritos en algún momento para poder definir qué tenía que hacer. Pero lo más desafiante de todo fue
y trascendental, el tornillo. ¿Por qué? Pues se preguntarán, ¿por qué el tornillo? El problema era la rosca del tornillo. ¿Cómo? O sea, ¿Por qué? sí, porque, por ejemplo, el filo espiral que envuelve pues, al tornillo, como lo vemos, tiene grados. No es lo mismo 60 grados de inclinación de la rosca a 55. Estados Unidos puso una rosca de 60 grados. Y en Europa, por ejemplo, en Reino Unido, la rosca era de 55 grados. El índice de inclinación, no sé si me explico. O sea, para que me lo entiendan, ahí está la rosca, mira, por ejemplo, ahí estamos viendo en multicast, estamos viendo la rosca. Ese pequeño grado de inclinación que hace que suba la rosca. Ah, o la cresta, pues. Sí, que vaya subiendo la rosca del tornillo, que va girando como espiral. El espiral, exacto, tiene un grado de inclinación. Ah, en Estados Unidos era de 60 grados. y en Europa de 55 grados. Ajá, entonces ahí no podías hablar el mismo lenguaje. ¿Por qué? Pues porque obviamente el tornillo era totalmente diferente. Un tornillo de 55 y uno de 60 grados son a simple vista casi iguales. Pero al momento que tú quieres meter un tornillo de 60 en uno de 55 en un espacio de 55, no entra. O viceversa, si tú metes uno de 55, no embona. Entonces, ¿qué sucede? Pues a simple vista podría ser lo mismo. Sin embargo, no se llegaba al consenso. Un consenso con los fabricantes de adoquines fue relativamente fácil. Pues hay que hacerlo y ya. Un asunto con las sábanas de los hospitales, pues sí, porque era un tema local de los hospitales. Pero un tema del asunto del hacer un tornillo universal para todo Estados Unidos era otra cosa. Y no solamente eso, se desata la Segunda Guerra Mundial y entonces viene todo este asunto. ¿Por qué? Porque en el siglo XX el desarrollo tecnológico avanzaba a un ritmo ya vertiginoso. Había más objetos ya fabricados, no solamente en Estados Unidos, sino en otros países. Empieza a haber todo un asunto de la revolución industrial. Y entonces cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, el presidente Delano Roosevelt le dice: tenemos que intervenir en la Segunda Guerra Mundial porque se están acabando Europa, están bombardeando Londres, están haciendo una situación en la que los nazis están dominando el mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues nosotros como industria estadounidense vamos a fabricar automóviles, tanques, balas, ametralladoras, armas y se las vamos a mandar a Europa para que Europa tenga cómo luchar. Ah, pues padrísimo. Entonces les empieza a mandar los tanques, les empieza a mandar los carros, los vehículos. Ajá. El problema es que el tanque se descomponía, la ametralladora se zafaba, el automóvil se descomponía. ¿Y cómo sustituimos los tornillos que necesitamos para que ese tanque funcione? En un país en donde se habla con 60 grados contra uno como Reino Unido que se habla de 55, no había forma. ¿Qué sucede? El problema es que Estados Unidos tuvo que empezar a enviar tornillos y rondanas hacia Europa, al grado de que se gastó alrededor de 600 millones de dólares para poder abastecer a los tanques de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucede? Que tuvieron que sentarse en una negociación Reino Unido y Estados Unidos durante 4 sesiones hasta convencer a Reino Unido de que el tornillo de 60 grados era el necesario. Y entonces, ¿qué sucede? Se estandariza el tornillo después de la Segunda Guerra Mundial a los 60 grados. Y no solamente eso, Estados Unidos empieza a poner bases en todos los países que después tienen que reconocer la estandarización de ese tornillo, convencidos de que pues, era lo ideal, y con eso gana la carrera tecnológica Estados Unidos a través de un tornillo.